Bueno, ahora nos vamos a dedicar a hablar sobre los hongos alucinógenos y adaptógenos. Vamos a hablar con el doctor Bruno Kliger, que es médico psiquiatra de la División Toxicología del Hospital Fernández, docente del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UBA, docente de posgrado de la especialización en adicciones de la Universidad Nacional de Tucumán y cofundador del Grupo de Trabajo de Terapias Asistidas y Psicodélicos de APSA. Doctor Bruno Kliger, ¿nos estás escuchando? El doctor Marcelo Gula, doctora Carmen Vázquez, aquí estamos en nuestro programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcelo y Carmen, ¿cómo andan? Muy Gracias bien. por invitarme. Bueno, gracias por estar. A ver, vamos por partes. ¿Qué son los hongos Bueno. alucinógenos, Bruno? A ver, ahí quizás primero hacer una primera salvedad, ¿sí? Los hongos que se vienen investigando para el uso terapéutico, sobre todo en lo que es salud mental, son más bien considerados hongos psicodélicos, que no es lo mismo que alucinógeno. Ajá. Alucinógeno, digo, es una salvedad importante porque alucinógeno remite a las alucinaciones, ¿no? Digo, una alucinación es percibir algo que no está, ver cosas o escuchar cosas que no están. Eso, digamos, es una definición que un poco queda anticuada, al menos para referirse a este tipo de sustancias, en particular lo que es la psilocibina, ¿sí? Que es el compuesto activo que está en un tipo de hongo, los hongos psilocibe, en nuestro medio, en nuestro país, el más conocido de ellos es el cucumelo. Ajá. Y es una sustancia que, digamos, las sustancias psicodélicas, como tienen efectos que van mucho más allá de lo perceptivo, amén del hecho de que generalmente esta en particular, salvo en dosis muy altas, no suele producir alucinaciones. A lo sumo, quizás algunas pequeñas distorsiones visuales, de los colores, etcétera. Pero fundamentalmente lo que produce acá lo interesante es que, digamos, implican cambios en determinadas dosis, implican cambios muy profundos, más globales, ¿no? Digamos, en el estado emocional de la persona, en el estado cognitivo, la forma que se percibe a sí mismo, que percibe el mundo. Bien. Y eso sería una ventana interesante para la terapéutica. En salud mental es lo que vienen viéndose en muchas de las investigaciones actuales. Se está investigando. Digamos que estos hongos están, en este momento, no están autorizados a ser consumidos todavía. No, por el momento no. Al menos en nuestro país son sustancias todavía consideradas ilegales, lo mismo en la mayor parte del mundo, pero afortunadamente en muchos países y distintos lugares del mundo, digamos, por empezar, están habilitándose las investigaciones con estas moléculas, e incluso hay algunos lugares, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, Australia, que han incluso avanzado en la legislación para permitir en determinadas circunstancias el tratamiento con estos compuestos. Bruno, ¿en qué casos se estaría indicado el uso de estos hongos? Lo que inició la nueva etapa de investigación es porque también un pequeño comentario, esta sustancia, la psilocibina, que es muy parecida a otra muy conocida que es el LSD, el ácido lisérgico, son sustancias que ya en los años 50 y 60 se investigaron de manera muy prolífica también para distintas condiciones de salud mental. Después, bueno, vino toda una etapa de prohibición y distintas tensiones que hicieron que esto se interrumpiera. Pero las primeras investigaciones modernas, que datan de hace más o menos 15, 20 años, inicialmente se abocaron a todo lo que era cuadros depresivos, ¿sí? En particular se empezó por cuadros depresivos asociados o ansiosos asociados a enfermedades oncológicas terminales. ¿Sí? Eso fue como la vía de entrada, pero posteriormente se fue ampliando todo esto a todo lo que es la depresión resistente al tratamiento, es decir, cuadros depresivos muy graves, que no responden a varios esquemas farmacológicos, varios tratamientos contra la depresión, e incluso después se vio que podría ser útil también en depresión en general, ¿sí? Y otros campos donde se viene investigando o viene habiendo propuestas de investigación es, por ejemplo, en adicciones, en trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de la conducta alimentaria, bueno, en fin, distintos padecimientos, digamos, mentales, y se viene viendo que tiene resultados bastante interesantes. Preguntar en qué etapa están estas investigaciones. La están haciendo en Johns Hopkins, ¿no? Estoy leyendo. Exacto. Sí. Exactamente.
John Hopkins fue uno de los centros de investigación, la Universidad de John Hopkins fue de los centros de investigación pioneros en esta nueva etapa que muchos le llaman un renacimiento psicodélico, ¿no? Remitiendo a esa vieja etapa previa de los años 50 y 60. John Hopkins es uno de los centros de investigación pioneros, el Imperial College de Londres también, son como los lugares de referencia donde salían los primeros artículos modernos, la Universidad de California. Entonces son distintos lugares del mundo donde esto se viene investigando, cada vez se amplía más, hay algunas investigaciones en curso incluso en otros lados. Lo interesante, como por ejemplo como dato de color, es que el American Journal of Psychiatry, que es obviamente una de las publicaciones más importantes a nivel mundial de psiquiatría, le dedicó el último número, esto es como algo muy muy reciente, el último número, el de enero de la revista, está íntegramente dedicado a las innovaciones en terapia psicodélica, con lo cual, bueno, estamos ante una digamos una potencial nueva herramienta, en realidad nueva vieja, ¿no? Que bueno, que plantea como todo un escenario muy interesante, sobre todo, ¿no? Trayendo esto de los cuadros resistentes a los tratamientos, ¿no? Que son personas que tal vez no mejoran con los tratamientos actuales, que podrían beneficiarse de nuevas herramientas. ¿Y cuánto tiempo tendría que hacer el tratamiento de las personas en general? O sea, después de ese mes que ya ven que tiene una gran mejoría, ¿que se termina el tratamiento o hay que seguirlo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque justamente es uno de los temas, Carmen, que está como por verse, ¿no? Claro. Las investigaciones, retomando la pregunta de Marcelo, digamos, todavía están en fase 2, es decir, son todavía investigaciones que de alguna manera son preliminares, ¿no? Son pequeñas en la mayoría de los casos, y todavía hay muchas cosas como por determinar, digamos, la eficacia, el perfil de seguridad, qué personas las tendrían contraindicadas, y una de las cosas que todavía queda por establecer es justamente esto, cuál es la duración del tratamiento o si es necesario como continuar. Lo interesante es que el tratamiento con psilocibina, hay dos como modalidades, ¿no? Una es la microdosis, que es lo que quizás incluso hoy se está popularizando mucho, que es el uso de pequeñas cantidades de psilocibina o de hongos todos los días o intervalos regulares que no producen efectos psicoactivos notables. Bueno, lo que es microdosis al día de hoy, si bien está muy masificado su uso, por el momento no hay evidencia científica que avale su eficacia, ¿sí? Esto no quiere decir que no sirva, ¿sí? Pero por lo menos por ahora la evidencia no lo ha constatado. Ahora, para la macrodosis, es decir, esta administración de una dosis alta que busca propiciar ese estado psicodélico, digamos, de una alteración del estado de conciencia bastante notable, lo que el esquema terapéutico clásico que se utiliza en estos tratamientos es la administración de una o dos tomas únicamente, es decir, la persona tiene como vamos a decir, se le dice coloquialmente un viaje, acompañado de terapeutas, digamos, es importante decir acá que no es simplemente darle la droga a la persona y ya, sino hay toda una preparación previa, durante la sesión está acompañado de profesionales capacitados y a posteriori se hace todo un trabajo de integración de todo el material que surgió durante ese proceso. Lo interesante acá es que con únicamente una o dos administraciones de la sustancia se ha visto en distintos ensayos que la mejoría es no solo rápida, sino sostenida en el tiempo. A lo largo de 3, 6 y hasta 12 meses hubo un ensayo que estiró por un año. Todavía no está claro si en todos los casos eso se da de esa manera o si sería necesario en algunos casos redosificar, pero lo interesante es que, a diferencia de quizás un tratamiento habitual o tradicional, es únicamente una vez, ¿no? De la administración de la sustancia o dos. Está buenísimo. Es decir, que no sería la misma acción que tiene un antidepresivo común, digamos, en el cerebro. Digamos. Actuaría de otra forma. Bueno, es interesante porque ahí en algún punto tiene que ver con los mismos neurotransmisores, digamos, habrán oído nombrar a la serotonina, que es un neurotransmisor. La serotonina es, como sabrán, un neurotransmisor que tiene distintas funciones en nuestro organismo, desde cuestiones cardiovasculares, el sistema digestivo, pero en el sistema nervioso se ocupa de cuestiones que tienen que ver con el apetito, con el ánimo y distintas cosas. Los antidepresivos tradicionales, por lo general, son los más utilizados son los que llamamos inhibidores de la recaptación de serotonina, con lo cual tienen un efecto a nivel de
aumentar los niveles de serotonina, que no está claro igual cuál es la vinculación de esto con finalmente el efecto antidepresivo, pero sí sabemos que tiene algún mecanismo relacionado con la serotonina. Bien. La diferencia con la psilocibina es que la psilocibina estructuralmente es muy parecida, prácticamente igual a nuestra serotonina endógena, al neurotransmisor. Ajá. La diferencia es que la psilocibina va directamente a tocar el receptor, en donde normalmente se une la serotonina, pero un receptor en particular, no los demás, sino uno en particular, ajá, que es el de tipo 2A, un tecnicismo, pero aparentemente el modo en que la psilocibina, ese receptor, desencadena toda una serie de fenómenos, digamos, de lo que llamamos neuroplasticidad en el cerebro, ¿sí? Ajá. Y pone a la persona en un estado de mucha flexibilidad también cognitiva, ¿no? Entonces eso parece ser que permitiría generar nuevas miradas, nuevos pensamientos, nuevas formas de sentir, de procesar la realidad, además de nuevas conexiones, ¿no? A nivel cerebral. Claro. Aparentemente eso sería la ventana terapéutica, ¿no? Ahora, por lo que estás contando, Bruno, esto necesita un control estricto, ¿no? Porque me estás diciendo que van a empezar a ver nuevas ventanas, entonces tenés que tener a alguien al lado, ¿no? Sin duda. Para que esto vaya controlando, para que lo maneje, ¿no? Exactamente, eso es importantísimo y está bueno decirlo también para la ciudadanía en general, porque la realidad es que son sustancias que hoy en día quizás, más allá de que sean sustancias restringidas, digamos, tenemos que ser realistas que primero que muchas veces esa restricción trae más problemas que soluciones, ¿no? Pero eso es un tema que da para largo, pero más allá de eso... Sí, perdón. No, está bien Bruno, tenés razón, cuando se prohíbe algo a veces es peor, es cierto. Exacto. Pero más allá de eso, lo importante acá me interesa transmitir que hoy en día está muy popularizado el tema de la psilocibina, con esto de la microdosis, y son sustancias muy fáciles de conseguir porque la realidad es que es cultivar un hongo, o sea, no tiene mayor complejidad que esa. Ahora, el tema es que esta masificación de estas cuestiones también trae riesgos, porque no, si bien en general son sustancias muy seguras y a nivel orgánico no producen grandes contratiempos, digamos, sí pueden ser en algunas personas sustancias muy riesgosas a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, en ese punto, en los estudios y en los trabajos que se vienen haciendo, hay un acompañamiento profesional muy consistente y una evaluación, ¿no?, de la persona, porque se tienen que descartar todos los factores de riesgo que puedan implicar que esa persona pueda tener contraindicada la toma de estas sustancias. Ajá. Y además hay un acompañamiento y un seguimiento posterior muy sólido. Entonces, ojo con las ofertas, ¿no?, de tratamientos milagrosos, con hongos y qué sé yo, por parte de personas que no tienen capacitación o que no tienen una capacitación constatable. Sin ¿no? duda. Eso es muy importante. Sin duda. Bruno, y decime, hongos adaptógenos, ¿qué diferencia tenemos ahí? Quizá la principal, para nombrar, si bien los hongos adaptógenos no es un campo en el que yo me especialice específicamente, pero sí puedo decirles que fundamentalmente la principal diferencia es que los hongos adaptógenos no son psicoactivos, no producen un efecto subjetivo notable o evidente, sino que son, sustancias que, digamos, acompañando toda una serie de hábitos o potenciando ciertos hábitos o pautas alimentarias, etcétera, lo que buscan es de alguna manera regularizar, equilibrar determinadas funciones del organismo, estados mentales, digamos, algo más en la línea de buscar un cierto equilibrio homeostático, si se quiere, perfecto. ¿no? Pero no tienen un efecto potente, notable, ni son psicoactivos, ¿sí? Correcto, Bruno. Dos preguntitas finales. La primera es ¿cuánto pensás que va a pasar? Porque me dijiste que están en etapa 2 de investigación. Ajá. ¿Cuánto tiempo pensás, si seguimos así, que en algún momento se empiece a usar en forma masiva, clínica, en un tratamiento? Parecería que no falta mucho. Difícil saberlo porque también depende mucho de dónde nos paremos, ¿no? Por ejemplo, en Australia, como les decía, esto ya está habilitado. Claro, la parte legal. Sí. En Canadá, en ciertas circunstancias y con digamos, la justificación adecuada, los profesionales pueden solicitar autorización para tratar a personas con psilocibina. Algunos estados han sido lo mismo. Claro. Habrá que ver. En nuestro medio yo la verdad que la veo lamentablemente muy lejano esto. Y recordemos también que, digamos,
plantear también que hay una cuestión importante acá a tener en cuenta, que son los costos de estos tratamientos, claro, ¿no? Porque también, si bien, digamos, es súper interesante, súper prometedor, la realidad también de todo esto es que el tratamiento con psilocibina implica todo un despliegue de recursos, de profesionales, de un ámbito, de un medio cuidado, protegido para poder administrarlo, etcétera, que en nuestro medio, con la crisis en salud pública que tenemos, la verdad que parece un poco lejano. Bueno, a ver, Bruno, tuvimos el mismo tema con la marihuana, ¿no? En una época que pareció imposible, pero en este momento hay varias aplicaciones, ¿no?, de los derivados. Exacto, sí. Quizás siga un tránsito parecido a ese, ojalá que se pueda avanzar, fundamentalmente por esto, ¿no? Por el avance de la ciencia, un poco tratando de hacerlo de una manera desprejuiciada y pensando que son herramientas que con los cuidados del caso pueden ponerse al servicio de la gente, ¿no? Para aliviar el sufrimiento. ¿Tenemos un congreso, puede ser, o un curso intracongresos sobre hongos, Bruno? Podría ser, o sea, en los congresos, no sé a cuál se refieren específicamente. Perdón, sí, es un congreso que se realizó ya en el centro Karakachov, donde se dio un curso intracongreso sobre hongos. Es decir, ya se hizo, no, perdón, no me fijé la fecha. No, puntualmente no estoy al tanto de ese que me comentás, pero la realidad es que en los congresos de psiquiatría, mismo un congreso de APSA del año pasado, de los años previos, cada vez viene siendo, digamos, va cobrando más presencia este tema. Con mis colegas del grupo de trabajo de APSA hemos tenido el privilegio de presentar varios trabajos, varias charlas en los congresos. Hemos publicado en la revista Vertex, que es la principal revista argentina de psiquiatría, sobre este tema, con lo cual, digo, es un tema que en los ámbitos, incluso se quiere, vamos a llamar mainstream, ¿no? Por decirlo de una manera, del mundo de la psiquiatría y de la salud mental, se le está prestando mucha atención, ¿no? Como esto que les comentaba del American Journal of Psychiatry, del número de enero. Sí, va cobrando cada vez más presencia en los ámbitos académicos, yo creo también empujado por lo novedoso y también por la necesidad, ¿no?, de incorporar nuevas herramientas. Eso es muy importante. Así es, Bruno, la verdad que es muy, muy interesante lo que nos has contado, muy, muy interesante, espero que esto siga avanzando. Yo confío que acá, en algún momento, no sé en cuánto, pero ¿quién te dice que seas uno de los primeros que lo utilice en la práctica clínica? Ojalá sea así. Ojalá que sí, Marcelo. Ojalá que sí. Ojalá, la verdad que sí. Muchas gracias, Bruno, por tu tiempo. Te mando un gran abrazo y vamos a estar al tanto de esto. A lo mejor en otro momento te llamamos para ver en qué etapa está eso. Bárbaro. Cuando quieran, con mucho gusto. Bueno. Si tenés novedades, avisanos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Bruno. Un abrazo, sí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, interesante lo que nos contó Bruno Kliger, médico psiquiatra, sobre estos hongos psicoactivos, psicodélicos. Qué bueno, sería un tratamiento interesante para personas básicamente con depresión. Aparte con menos, aparentemente no tendrías que estar toda tu vida con medicación. Con medicación, sí. Sí, el seguimiento siempre es necesario. El seguimiento va a tener que seguir, por supuesto. No, aparte sabemos que muchas de las enfermedades mentales lamentablemente no es que se curan totalmente. No, pero pueden tener una vida normal, relativamente normal la persona con esa patología, como ocurre ahora con otros.